Argentina, junto con Ecuador y Guatemala, en elecciones complicadísimas, o elecciones bajo mucho impacto. Bueno, lo de Ecuador bajo un magnicidio. Así es. Mira, entramos este domingo en modo electoral. 3 elecciones en 7 días. Este domingo 13, las primarias en Argentina. El próximo domingo 20, las elecciones generales anticipadas en Ecuador, precisamente por el mecanismo de muerte cruzada que tuvo que utilizar el presidente Guillermo Lasso para evitar su juicio político. Y el mismo domingo 20, el balotaje, la segunda vuelta en Guatemala. Las 3 elecciones en un contexto realmente muy complejo. Argentina con una violencia totalmente desbordada, Ecuador con una criminalidad de un Estado que ya muchos analistas, entre los cuales me incluyo, estamos muy preocupados de que termine en un narcoestado o en un Estado fallido. Y en el caso de Guatemala, obviamente, una situación también de una elección muy compleja, donde lo que se llama el pacto de corruptos, es decir, esta alianza de empresarios, políticos, militares, gente del crimen organizado, están tratando de impedir lo que pareciera ser que va a ser inevitable, que es un triunfo en la segunda vuelta de Bernardo Arévalo. Ahora, te pido tu mirada, incluso desde la perspectiva de lo que está pasando en esta Argentina de estas últimas 48 horas, donde hechos violentos, la muerte de una nena de 11 años, hace entrar en shock a la política, paraliza todo, no hay cierres electorales, no hay más que decir, la política no tiene más para decir, salvo esperar al domingo. Un par de comentarios, Pablo, y a la mesa. En primer lugar, es una elección inédita, pero que además está teniendo lugar en un momento donde deberíamos estar haciendo una gran fiesta cívica, porque estamos conmemorando los 40 años del regreso de nuestro país a la democracia. Exacto. Y estamos en esta elección muy compleja e inédita, número 1. Número 2, yo oí que alguno de ustedes decía el otro día que lo del asesinato de esta niña el pasado miércoles había sido una suerte de cisne negro. Sí. No, no es un cisne negro, es un rinoceronte gris. Yo decía el cisne negro. Okay. Carlos Pañi dice no es un cisne negro. No es un cisne negro, es un rinoceronte gris. La diferencia es, el cisne negro es un hecho que es totalmente impredecible y que genera obviamente un efecto de conmoción muy grande. El rinoceronte gris es aquellos temas que vos sabés que están ahí, pero los subestimaste o lo ignoraste. La violencia en la Argentina no es un cisne negro, se convive todos los días. Exacto. De hecho, creo que ayer también terminó siendo asesinado un médico. De eso estamos hablando. Perfecto. Eso, Juan Carlos Cruz. Exacto. Entonces, eso no es un cisne negro. Un cisne negro, por ejemplo, fue la pandemia. Claro. Pero cuando vos estás conviviendo, pero vos lo subestimás o lo ignorás, eso es lo fenómeno que se llama el rinoceronte gris. Porque es muy peligroso. Te embiste. Y te embiste, pero precisamente porque vos lo has ignorado o porque lo has subestimado. No obstante eso, decís, hay que defender a las urnas porque siempre los antidemocráticos hacen también su fiesta con esto. Siempre. Es precisamente en estas coyunturas donde los discursos antisistema y los discursos antidemocráticos aprovechan estos momentos. Y por eso yo creo que va a ser muy importante ver cuál va a ser el nivel de participación electoral que vamos a tener en las PASO. En las últimas PASO fue el nivel de participación más bajo que Argentina tuvo en elecciones democráticas del 83 a la fecha. Fue 67.7% de participación. Yo espero que estos hechos, en lugar de generar mayor apatía, mayor enojo, mayor abstención, contribuyan de una manera totalmente inversa. Salir a votar. Pero me temo de que podría llegar a ocurrir que la abstención y el voto bronca pudieran ser los protagonistas de este proceso. Espero equivocarme. ¿Alguna vez viste a encuestadores, analistas políticos, los propios políticos tan desorientados? Yo tengo esta sensación que compartimos acá, nadie sabe qué va a pasar. Mira, hay algunas, por supuesto, hay algunas aproximaciones, que unos están por encima de otros por algunos puntos, que el oficialismo la tiene muy complicada por obvias razones de cómo está la economía, pero nadie se atreve a hacer pronósticos. Sí, la incertidumbre en la democracia no es malo, porque lo bueno en una democracia es que haya incertidumbre en los resultados y certidumbre en las reglas de juego. El problema en Argentina es que hay un gran nivel de incertidumbre que en principio en una democracia consolidada y establecida podría ser una virtud.
Acá genera pánico porque de verdad no se sabe cuáles van a ser las consecuencias. Acá hay mucha mirada puesta en lo que va a pasar el 13. lunes. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar el lunes? El lunes. ¿Y cómo llega este país del lunes 14 al 22 dependiendo de los resultados? Entonces, esa es la incertidumbre, no tanto del resultado, sino la incertidumbre de lo que el resultado pueda generar en términos políticos, electorales y económicos. Bueno, ¿no? te estás adelantando a un tema que va a ser tema el propio domingo a la noche y a partir del lunes. ¿Qué transición vamos a tener? ¿Vamos a tener una transición hasta ir a un balotaje en noviembre? ¿Se definirá la elección en primera vuelta? ¿El gobierno tendrá las reservas en el Banco Central que hoy no tiene? ¿Aparecerán? ¿De qué modo? Para que llegue a diciembre. Bueno, eso es imposible de responder. Claro, en un país donde de nuevo el tema aquí que debe preocupar no es la incertidumbre de los resultados, sino la incertidumbre de las consecuencias políticas, económicas y sociales de esos resultados, con un vía crucis tan establecido como tienes en Argentina, donde tenés que ir del 14 al 22 de octubre, luego si hay segunda vuelta al 19 de noviembre y luego hasta el 10 de diciembre para la transmisión de mando. Es un itinerario muy, muy largo, son muchos meses de mucha incertidumbre para un país donde la crisis política lo coloca siempre casi que al borde del abismo, ¿no? Hablando de cómo vamos a llegar al lunes, ¿cómo estamos terminando los números económicos hoy, Javi? Bueno, hoy volvió a subir el dólar blue, Pablo, cerró en 605 pesos, también subieron los dólares financieros, el MEP cerró en 547 pesos, el contado con liquidación casi en 600 pesos. Se dio una particularidad, Pablo, esta semana el gobierno devaluó fuerte el dólar oficial, subió 8 pesos, ya está en casi 300 pesos. Es la corrección cambiaria semanal más alta desde agosto del año 2019. Sí. Recordamos lo que pasó el 12 de agosto. Totalmente. La hecatombe de los mercados después de un resultado electoral. El dólar agro aportó hoy 153 millones de dólares, 523 millones en lo que va de la semana y lo que venimos marcando siempre, Pablo, muchas operaciones en el dólar futuro, un comportamiento que ocurre siempre en la previa de las elecciones. Hoy fueron más de 1.200 millones de dólares. Daniel, ¿cómo es posible que países vecinos hayan entendido que cuidar el valor de la moneda propia importa más que la salud de los propios gobiernos? Y nosotros no. Es que un país sin moneda no es un país, o sea, realmente es una colonia. Pero fíjate, acá hay un tema muy importante del comentario que hacía. A diferencia de hace 4 años, cuando Macri sale muy derrotado por una diferencia muy grande frente a Alberto Fernández, creo que ese resultado generó terror en los mercados. Un efecto quizás inverso se podría dar el lunes 14. El lunes 14, una derrota clara del oficialismo y una victoria clara de Juntos por el Cambio, quizás podría ser pésima noticia para el gobierno, pero podría ser una muy buena noticia para los mercados que verían la posibilidad quizás incluso de un triunfo en primera vuelta de un sector que obviamente le traería mayor racionalidad a la economía y que de una manera u otra sería más proclive a los mercados. Yo creo que ese es un elemento muy diferenciador del 2019 al 2023. Ahora, de todas maneras, el derrotero de la inflación y la depreciación, la caída de la moneda no se terminó. Digamos, pasaron los gobiernos, sería casi como el gran desafío del próximo gobierno, además de todos los otros. Bueno, lo que estamos viendo en América del Sur es que precisamente el gran desafío que hay hoy es la gobernabilidad. O sea, ¿cómo vos garantizás? Yo lo vengo insistiendo bastante en este tema. La gobernabilidad débil. Porque fíjate, en América del Sur, desde el 2021 a la fecha se eligieron 6 presidentes, Pablo. Sí. Uno nos llegó a los 2 años, Castillo. Sí. Otro lo estuvieron a punto de tirar por la ventana con un juicio político que es Lasso. Mirá la crisis que hay en Ecuador a 2 años de haber asumido el gobierno. El tercero es Boric, con una popularidad por debajo del 30%, una impopularidad por encima del 60%. Perdió el referéndum con la reforma constitucional y está muy debilitado. El cuarto es Petro, que acaba de cumplir 1 año en una situación realmente casi de coma, con denuncias que no solamente vienen de sus adversarios, sino de su propio hijo por financiamiento irregular. El quinto es Lula, pero Lula acaba de asumir recién en enero, o sea que tiene una situación que hay que ver cómo la pueden navegar.
Y el sexto va a asumir ahora, el 15 de agosto, que es Santiago Peña en Paraguay. Esto te demuestra el desgaste brutal y acelerado de todos estos presidentes en América del Sur. Así que yo creo que hay que tomar nota de que ganar la elección es un paso, es una condición necesaria. Pero el verdadero desafío va a venir acá en materia de gobernabilidad y en cómo armar una amplia coalición para darle verdadero sustento al nuevo gobierno. De tu experiencia como observador electoral, recién hablábamos de la abstención, creo que va a ser uno de los puntos cruciales. Lo que vienen diciendo las provincias, el ausentismo en las elecciones provinciales, ¿qué te hace presumir? Mira, de las 14 elecciones que han tenido lugar a nivel provincial, en 12 la participación cayó, solamente en 2, en una hubo un dato curioso, prácticamente el mismo nivel, y en otro aumentó. Entonces, lo que nos viene diciendo el comportamiento a nivel provincial, yo no sé si eso es extrapolable o no a nivel nacional, son dos cosas diferentes. Pero lo que nos viene diciendo, incluido Córdoba, nuestra provincia, con una caída muy importante. A nivel de la provincia, participación récord. 68%, cayó 20% desde el inicio de la transición. Y en la ciudad de Córdoba cayó al 60%. Total. Entonces, yo sí creo que hay que realmente ser muy precavidos sobre el tema, ponerle mucha lupa al tema de la participación electoral, de la abstención y hacer un llamado a la ciudadanía a salir a votar. Yo creo que la democracia se defiende con más y mejor democracia y el voto es un instrumento muy importante que aunque la situación sea difícil, aunque haya bronca, aunque haya apatía, hay que salir a votar. Es el doctor Daniel Sobato, capo, amigo de muchos años, de compartir en momentos electorales espacios y nunca defrauda. Tiene un análisis pero tan quirúrgico. Daniel, seguro que vamos a estar el domingo y si podemos acudir a vos, lo haremos en tu rol de observador. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Por venirte aquí. No, al contrario. Javi, gracias. Pablo, gracias. Nos encontramos el domingo, ¿no? Alejandro, mil gracias. Crónica espectacular, digamos, aún en el drama de lo que ocurre en el conurbano profundo.